Gracias, hermanos, por estar en este servicio del Grupo 1. Le invito a que se pongan de pie. Vamos a comenzar el servicio escuchando el preludio 409, Oh, qué amigo nos es Cristo. 2 estrofas del himno, y ahí en nuestro lugar oramos pidiéndole al Señor de su bendición, por favor. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Señor, le damos las gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias por los hermanos que pudieron acompañarnos. Trae con bien a los hermanos que faltan. Usa, Señor, a tu siervo para predicar tu palabra, hablarnos en esas áreas, Señor, que tanta necesidad tenemos. Pedimos también a sí mismo, Señor, si hubiese entre nosotros alguien que no te conoce como único y suficiente Salvador, que hoy sea el día, Señor, en el cual usted le convence y le ayuda a ver su necesidad de Jesús. Gracias, Señor, la honra y la gloria sea solamente para usted. En el nombre de Cristo, amén. Así de pie, entonemos el primer himno de esta mañana, 466, por favor, busquemos el primer himno de esta mañana, 466, y nos preparamos para la ofrenda de los 10 pesos, por favor, 466, y nos preparamos para la ofrenda de los 10 pesos. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 466. Oh, y bendita historia de Jesús, de que en su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual. Cuando me arrepentí, ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz
canciones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero en mi canto, sacrosanto, el victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Busco-me, compro-me por su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Mi gloria me concedió cuando por mí murió. Así de pie, hermanos, vamos a recoger la ofrenda de los 10 pesos. Agradecemos a toda la congregación por el esfuerzo y el apoyo que están haciendo en este proyecto. Estábamos mencionando el día jueves que ya se tienen los planos, ya se tiene un proyectito ahí para la construcción de los salones. Hay que aprovechar ahorita que tenemos oportunidad, y si usted puede dar esta ofrenda de los 10 pesos, será de mucha bendición y ayuda. Vamos a orar, pidámosle al Señor de su bendición en esta hora de la mañana. Dios, gracias porque usted ha sido bueno con nosotros, y ahora, Señor, queremos pedirte por favor que usted bendiga la ofrenda que estamos reuniendo, Señor, con la finalidad de tener todo lo necesario para el proyecto de construcción, Señor. Gracias, Padre, por utilizar a los hermanos, utilizar a cada persona involucrada en esto, Señor. Rogamos, por favor, que tu buena mano no se retire y al contrario, Señor, podamos gozarnos de ver lo que estás haciendo entre nosotros. Gracias. Bendiga al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Muchas gracias, hermanos, a todos los que están aquí en este servicio de Grupo 1. Le animamos a todos los hermanos y hermanas que forman parte de este grupo, los que vienen de la alcaldía de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y del municipio de Huixquilucan, que se congreguen a partir de las 10 de la mañana. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están entre nosotros. Le queremos hacer algunos anuncios brevemente. Primeramente, queremos darle la bienvenida al hermano Jonathan Payton. Acaba de llegar exportado desde Chihuahua. Si se puede poner de pie. Bueno, ahí, desde ahí ya te ves, ¿verdad? Y es una, no sé, soporte de pie, hermano. Qué bendición que nos está acompañando. Él viene a colaborar con la iglesia y gracias a Dios por su disponibilidad. Muchas gracias, hermano. Bienvenido a la iglesia. Y le animamos a toda la congregación a que siga participando de las diferentes transmisiones que se están realizando el día lunes, martes, miércoles, el jueves en la transmisión general y el día viernes. Vamos a estar implementando una vez más, vamos a comenzar a abrir una vez más la actividad del Ministerio de Música. Entonces, si usted está en el área de la música, tiene alguno de los instrumentos o desea participar del coro, por favor, al finalizar el servicio vamos a tener una pequeña reunión. El hermano Jonathan nos va a estar apoyando en esa área. Entonces, le pedimos por favor a todos los hermanos, a jóvenes, señoritas y los hermanos adultos que deseen participar del Ministerio de la Música, por favor, al finalizar hay que ponernos de acuerdo el horario y el día, porque queremos comenzar una vez más a activar o a volver a iniciar las clases de música el próximo viernes. Entonces es importantísimo que usted pueda participar. Muchas gracias. También, hermanos, le recordamos que y le pedimos por favor de sus oraciones por la situación que estamos pasando. Hemos tenido que reorganizar un poquito el aspecto de la iglesia, ¿verdad? Quisiéramos congregar o ver reunida a toda la congregación, todavía no nos es posible, pero vamos avanzando poco a poco en estas áreas. Ahorita, de momento, no tenemos el ministerio de cuna, párvulos,
tampoco el Ministerio de Talentos. Entonces le pedimos que nos tenga paciencia en esa área. Y también, para terminar, hemos puesto una mesa en la parte final del auditorio con la finalidad de que usted pueda traer algún artículo de primera necesidad: arroz, frijol, azúcar, etcétera. Sabemos que hay hermanos y hermanas que están pasando por dificultades, están pasando por necesidades, y si usted es uno de esos hermanos, puede pasar a la mesa y tomar el artículo o los artículos que usted considere que son necesarios. Está totalmente gratis para los hermanos y hermanas, familias de la iglesia que tienen esta necesidad, y si usted puede contribuir con algo, será de mucha bendición. Bueno, parece que esos son todos los anuncios. Vamos a entonar el siguiente himno, 518, por favor. Busquemos en nuestro himnario el número 518. Le recordamos que usted puede bajar los himnarios. Bautista, Celebremos su Gloria, en Majestuoso, en la plataforma de Android y también de iOS, de iPhone y iPad. Lo puede conseguir por un módico precio. También lo vamos a estar vendiendo físicamente para que usted tenga el himnario físicamente, si usted así lo desea. Entonces le pedimos, por favor, que haga eso para que todos podamos participar. Muchas gracias también a los hermanos que se están conectando en esta transmisión. Le animamos a que comparta el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a todos los que están haciendo un esfuerzo también por participar en este aspecto de la transmisión. Si usted nos puede mandar un mensaje de texto, ¿verdad?, al grupo de WhatsApp de la iglesia, para indicarnos si tenemos buen audio y buen video, por favor. Será una bendición saber que usted nos está acompañando en esta transmisión. Le invito a que nos pongamos de pie. 518, por favor. Al Cristo vivo sirvo. Número 518, por favor. Todos juntos, dice así: al Cristo vivo y sirvo, y en el mundo está. Aunque otro lo negare, yo sé que vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuéleme el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, con himnos entonad, en tierras aleluyas, a Cristo el Rey cantad. La única esperanza del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive,
Entonemos el último himno de esta mañana, 264, por favor. Busquemos el último himno de esta mañana para entonar todos juntos. 264. Cerca, más cerca. Salmo 73, 28 dice: el acercarme a Dios es el bien. Número 264, por favor. Cerca, más cerca, oh Dios de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar. Goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cuarta estrofa. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Le invito por favor a que busquemos en nuestra Biblia el libro de Malaquías, por favor. Busquemos en el libro del Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento,
el libro de Malaquías, por favor. Vamos a dar lectura. Disculpen, no es Malaquías, es Habacuc. Disculpen, no es Malaquías, es Habacuc. Habacuc, capítulo número 3. Habacuc, capítulo número 3. Le recordamos que estamos teniendo los protocolos necesarios para cuidar nuestra salud. Se cuida usted, nos cuidamos todos. Los hermanos Ujieres están encargados a ello. Si usted no reúne los requisitos, necesitamos pedirle que no participe de la estancia presencial en el auditorio, y es importante que durante todo el tiempo que estamos aquí estemos trayendo el cubrebocas. Le pido por favor de su ayuda. Su servidor no lo estará usando por la enseñanza, ¿verdad? No queremos que el cubrebocas sea un factor que impide el escuchar la palabra, pero le pedimos por favor que usted nos apoye en esa área. Los Ujieres están designando los lugares donde se debe usted de sentar para mantener la distancia necesaria y no tener ningún problema. Habacuc capítulo 3, versículos del 1 al 3, por favor. Yo lo doy lectura, usted solamente siga con su vista. Oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Señor, te damos las gracias porque usted ha sido bueno con nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, nuestros pecados, úsanos con poder, Señor, para la edificación del pueblo de Dios. Te ruego por favor, Señor, ahora que tomes control de mi mente, de mis pensamientos, y que tu pueblo, Señor, sea edificado a través de la predicación. Te ruego, Padre, por favor, trae conmigo a los que faltan, y rogamos, Señor, por favor, que pronto podamos como un solo cuerpo, Señor, reunirnos. Gracias, Padre, y pedimos esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. En los días de Habacuc, el pueblo estaba totalmente desanimado. Parecía que los pactos que Dios había hecho con Israel habían sido destruidos por completo. La gente ya no estaba buscando al Señor. Y la Escritura nos enseña desafortunadamente que el pueblo comenzó a abandonar las cosas del Señor. Y Habacuc se siente desanimado, se siente preocupado porque Israel, Judá específicamente, ha dejado atrás la enseñanza de Moisés y pareciera que todo se ha venido abajo. Las promesas hechas a Judá y a Israel en sí, a Jacob, parecía que ya habían pasado a ser cosas del pasado. Y en medio de esta tremenda aflicción, Habacuc ora al Señor pidiendo un avivamiento. Un avivamiento. ¿Qué es el avivamiento? Un avivamiento es la actividad soberana de Dios por medio del cual Dios renueva con vigor a su pueblo individualmente o colectivamente, afectando tanto en la sinceridad de las creencias como en la calidad del comportamiento. Se ha escuchado de grandes avivamientos en el extranjero, donde por la predicación de la palabra de Dios, lugares de prostitución fueron cerrados. Se ha escuchado de grandes avivamientos donde cantinas, lugares de perdición, cerraron, donde multitudes estaban con un corazón deseoso de escuchar la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la misma. Avivamientos tan grandes que producían que hombres y mujeres restablecieran sus matrimonios, los hijos abandonaran los vicios, cualquiera que esto sea, y se volviesen con un corazón humilde y sencillo en obediencia a Dios. Y eso es lo que muchas veces hace falta en la vida de los cristianos. Hace falta que entre nosotros haya un genuino avivamiento, un despertar espiritual. Dice la Escritura que
Dios busca, o la oración de Habacuc involucra, que es en medio de los tiempos, y esa expresión en medio de los tiempos podríamos señalarlo en los tiempos finales, podríamos señalarlo como en los tiempos en los cuales pareciera que la fe se ha perdido por completo. Estamos ahora en una época en el mundo entero donde se están restringiendo a hacer muchas actividades, donde muchos cristianos desafortunadamente están retrocediendo en sus convicciones, donde muchos creyentes están bajando literalmente la guardia frente al pecado. Muchos cristianos se van a contar por miles en diferentes partes del mundo que ya no regresarán a la iglesia. Ellos desafortunadamente darán paso a la carnalidad, a la mundanalidad. Muchos de ellos se justificarán que ni siquiera es necesario asistir a la iglesia, pertenecer a una congregación, no es necesario tener un pastor sobre nosotros, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más equívoco que ese tipo de pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de animarnos en medio de los tiempos dificultosos. Debemos de animarnos, mantener ese fuego, ese vigor por hacer más hacia las cosas del Señor. Cuando regresemos a la completa normalidad, bueno, si es que existe algo así como normalidad, deberíamos de hacer más para el Señor. Nuestra vida espiritual fuera de menguar debería de crecer. Nuestro esfuerzo por ganar al mundo para Cristo, llevar el mensaje del Evangelio y la vida eterna a los pueblos no alcanzados, deberíamos de hacer muchísimo más. Necesitamos que haya un avivamiento en las familias. Necesitamos que haya un avivamiento en las iglesias. Necesitamos un avivamiento aquí. Muchos pastores predican con un corazón frío, sin pasión, sin compasión. Muchos cristianos han caído en lo rutinario, han caído en ese letargo espiritual, en ese foso de lodo cenagoso, espiritualmente hablando. Es importante que nosotros entendamos que el avivamiento está al alcance de nuestra congregación. El avivamiento está al alcance de las familias, de los individuos. Pero es cierto que necesitamos nosotros conocer cuáles son las características previas a un avivamiento. Las características previas a un avivamiento. El avivamiento no va a ser producto de la casualidad. El avivamiento no va a ser cuestión de un milagro específicamente, donde yo no tuve que hacer absolutamente nada, donde me mantuve siempre pasivo. No, hay una responsabilidad que el cristiano debe de cubrir. Hay una responsabilidad que la familia debe de cubrir. Hay una responsabilidad que el padre de familia, la cabeza del hogar, tiene que cubrir. A todos nos conviene un avivamiento. A todos nos conviene, hermano, que ese fuego de la obra de Dios crezca en nuestros corazones. Nos conviene como familia, nos conviene como pueblo de Dios, nos conviene como nación. Este mundo necesita el evangelio y para eso necesita ver avivamiento. Necesitamos tener ese empuje como cristianos. Salir de nuestro letargo espiritual, de nuestra comodidad, de nuestro cristianismo que está acostumbrado a no pagar un precio por Jesús. Ciertamente la salvación, Jesucristo la pagó, pero el precio del discipulado es algo que yo tengo que pagar. Ciertamente hay cosas que nosotros debemos de hacer. ¿Qué son aquellas cosas que preceden a un avivamiento? Si vamos a ver un avivamiento, necesitamos conocer qué es lo que hay detrás de eso. Muchas iglesias están faltas de avivamiento, están muriendo gradualmente. No hay visitantes, no hay gente salva, no hay nuevos convertidos, no hay más familias añadiéndose a la iglesia. Los bautisterios están completamente secos. La ausencia de la palabra de Dios en las vidas familiares de los miembros de la iglesia es algo que se está volviendo cada vez más común, común en la vida de los jóvenes, la ausencia de la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunas de las características que preceden, que debemos de tener para avivar el fuego en nuestros corazones? Bueno, en primer lugar, el pueblo de Dios debe de anhelar un avivamiento. Debemos nosotros de estar en verdad deseosos de que Dios haga algo extraordinario en nuestra iglesia.
Eso es lo primero que debemos de anhelar. Lo primero que se debe de colocar ahí es ese anhelo de decir, caray, Dios, debes de hacer algo, no nada más en mi congregación, pero en mi vida personal. Ya me aburrí de la monotonía, ya me aburrí de siempre los mismos. He perdido ese amor genuino, como nos enseña la palabra de Dios allá en el libro de Apocalipsis, que la iglesia en Éfeso perdió su primer amor. Lo primero que nosotros debemos de hacer es ese anhelo de renovación en nuestras vidas. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos, Salmos 80. Vaya conmigo, por favor. Debe de haber un anhelo por un avivamiento, un deseo genuino en nuestros corazones. Salmo 80, versículo número 18, dice la palabra de Dios: así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocamos, ¿qué dice ahí? Tu nombre. Debemos de anhelar que Dios haga algo extraordinario en nuestras vidas. Salmo 74, por favor. Salmo 74, por favor, versículo número 22. ¿No ha sentido usted en algún momento en su vida cristiana de que tiene ganas de apartarse, regresar atrás? ¿No ha llegado usted a ese punto donde a lo mejor se ha vuelto monótono la vida cristiana? ¿No ha llegado usted a un punto donde ha pasado semanas o inclusive meses o peor aún años donde no hemos visto la mano de Dios obrando de una manera clara en nuestras vidas? Déjeme decirle, yo he pasado por esos momentos. Yo he pasado por esos tiempos donde literalmente me he sentido hueco y vacío espiritualmente. Pero en vez de conformarme y amoldarme a esa situación espiritual, yo debo de caer de rodillas y decir: Señor, ¿qué está sucediendo conmigo? He perdido el vigor, he perdido el ánimo, he perdido el deseo de hacer cosas para ti. Debe de existir previamente un anhelo para que haya un avivamiento en nuestras vidas. Salmo 74, verso 2. Necesito las luces de aquí enfrente prendidas, por favor. Salmo 74, verso 2. Levántate, oh Jehová, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Vea lo que dice el Salmo 80, verso 19, por favor. Salmo 80, verso número 19, por favor. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué dice ahí? Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro. Esa expresión, hermano, involucra muchas veces de que el pueblo de Dios ha dejado de mirar al Señor. La falta de avivamiento es porque hemos dejado de poner los ojos en Jesús y lo hemos colocado nuestra mirada más en las circunstancias y en los problemas en lugar de Cristo. Siguiente cosa, para que haya un genuino avivamiento en nuestra iglesia, en nuestras familias, individualmente, el pueblo de Dios debe de arrepentirse de sus pecados. El pecado sigue haciendo división entre nosotros y Dios. Cuando usted peca, usted va a estar desanimado en las cosas de Dios. El pecado es una carga espiritual sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. Es ese clavo que remacha nuestro carácter y nos impide hacer las cosas para el Señor. Oh, hermanos, si pudiéramos darnos cuenta del peligro que es no confesar pecado, si nos diéramos cuenta, mi hermano, del peligro que es no confesar nuestras faltas, si nos pudiéramos dar cuenta, hermano, de lo peligroso que es mantener el pecado oculto, hermano, toda persona que tiene pecado, tarde o temprano se va a desanimar, tarde o temprano, porque, hermano, no es compatible. Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, una vida justa, dice la palabra de Dios. Sed santos como Él es santo. Y el pecado, hermano, sigue siendo una barrera entre nosotros y Dios. De tal manera, mi hermano, que muchas veces lo que impide un avivamiento en la iglesia, lo que impide un avivamiento en nuestras familias, lo que impide un avivamiento individualmente, hermano, es la falta de arrepentimiento de nuestras faltas. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, por favor, en el capítulo número 7. Dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14. Si se humillare mi pueblo. Esa palabra humillar no quiere decir
que debemos de poner nuestra cabeza en el piso. Se refiere, hermano, a que nosotros debemos de reconocer quién es Dios y quién soy yo. Debemos de reconocer nuestras faltas. Debemos de tener la humildad de decir: yo la regué, yo cometí la falta, es mi culpa, yo soy responsable por ello. Oh, hermano, déjeme decirle, el pecado está presto para enseñarnos y darnos 1001 excusas para justificarnos. Si va a haber un avivamiento, el pueblo debe de reconocer su responsabilidad delante de Dios. Si el pueblo va a recibir la bendición del Señor, si el pueblo va a avivar ese fuego en su corazón hacia las cosas del Señor, debemos de reconocer nuestras faltas, dejarle de echar la culpa a los demás, dejar de excusarnos por lo que alguien hizo o dejó de hacer. No, mi hermano, delante del Señor yo soy el responsable. Delante del Señor soy yo el único culpable, mi hermano. Dice la Escritura: si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y note esa frase, y buscaren mi rostro. Esa es la expresión. Dice el Salmo que nos ha dado el Señor la espalda, o nosotros le hemos dado la espalda al Señor y hemos dejado de ver su rostro. El ver el rostro del Señor involucra tener gracia y misericordia de parte de Él. El presentarse delante del rostro de Dios involucra aceptación, el ser aceptados. Déjeme decirle, hay muchos de nosotros que por el causa del pecado no podemos estar delante de la presencia de Dios. Imagínese, usted sabe que ha pecado, usted sabe que hay alguna área en su vida donde las cosas no andan bien, y de repente alguien le dice: por favor, ¿puedes orar por los alimentos? Yo no sé usted, hermano, pero se siente uno mal. Yo no sé usted, pero se siente uno mal. Cuando un hombre o una mujer que es salvo, ha nacido de nuevo y sabe en el fondo de su corazón que está cometiendo cosas abominables al Señor, en el fondo de su corazón sabe que hay pecado guardado, sabe que hay pecado no confesado, sabe que hay pecado del cual no se ha arrepentido, y después alguien le anima a hacer un acto espiritual, algo tan sencillo como orar por los alimentos. La verdad, uno se siente mal y uno preferiría que otra persona orase. Necesitamos confesar pecados si vamos a ver un avivamiento en nuestras vidas. Buscar el rostro de Dios y se convirtieren de sus malos caminos. Un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no son lágrimas. Arrepentimiento no es levantar la voz y llorar. Arrepentimiento es abandonar ese acto pecaminoso. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento involucra un cambio de dirección. El arrepentimiento es colocarse al lado del Señor y decir: tienes razón, Señor, eso está mal, voy a corregir. Si va a haber un avivamiento en nuestras vidas, es necesario que el pueblo de Dios se arrepienta, se conviertan de sus caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero ha habido ocasiones donde yo he orado y yo he sentido como si los cielos fueran de bronce. Yo no sé usted, pero yo sí he llegado a ese punto donde he reconocido que mi oración no llegó al trono de la gracia, no por falta de fe, no porque el Señor ha dejado de ser eficiente en seguir intercediendo entre nosotros. La verdad es que es porque hay pecado. Si va a haber un avivamiento, debemos de abandonar el pecado. Iras, chismes, borracheras, insultos, amarguras. Debemos de perdonarnos los unos a los otros. Si va a haber un avivamiento, nosotros debemos de abandonar eso que sabemos de antemano que está haciendo separación entre nosotros y Dios. Isaías 64, por favor. Isaías capítulo número 64. Si va a haber un avivamiento, debe de haber el deseo de que exista eso.
Si va a haber un avivamiento, debe de haber arrepentimiento. Isaías capítulo número 64, por favor, verso 1. Isaías 64, verso 1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hiciera notorio su nombre a tus enemigos, y las naciones temblarán a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca has esperado, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste que el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hojarasca, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Nota? Esas son las consecuencias de no arrepentirse. Si va a haber un avivamiento, debemos, a través de la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo y entregando nuestra voluntad, a ver el pecado como Dios lo ve. A veces, hermano, déjeme decirle, a veces somos demasiado ligeros con el pecado. A veces, hermano, y normalmente, escúcheme bien, normalmente vamos a justificar los pecados ajenos que nosotros mismos estamos cometiendo en silencio. ¿Me escuchó? Normalmente vamos a justificar los pecados ajenos. No los vamos a ver tan mal, no los vamos a ver tan graves, tan serios como son, porque nosotros mismos los estamos cometiendo. Y si va a haber un avivamiento, hermano, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y debemos de ver el pecado como Dios lo ve, con todas sus consecuencias, con todas sus terribles depravaciones. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar y ver el pecado como Dios lo ve, aborreciendo el pecado. Salmo 32, por favor. Salmo 32. Es necesario que el pueblo de Dios experimente una nueva conciencia en relación con el pecado. Salmo 32, versículo número 3 y versículo al 5. Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad ¿de qué? De mi pecado. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver el pecado. Debemos de dejar de tener pecados consentidos. Debemos de dejar de estar tolerando el pecado ajeno, y principalmente debemos de dejar de tolerar el pecado que hay dentro de nosotros. Si va a haber un avivamiento, es porque el pueblo de Dios va a recibir del Señor la oportunidad y está dispuesto a aceptarla. Vea lo que dice Isaías 59, verso 16. Tenemos la oportunidad de ver un avivamiento. Dios desea que su pueblo se avive. Dios desea que su pueblo se santifique, se aparte para Él. Dios lo desea. La pregunta es, ¿el pueblo de Dios desea un avivamiento? ¿Usted quiere ver un avivamiento? ¿Está dispuesto a dejar el pecado?
Usted quiere un avivamiento, usted quiere que el Señor haga algo extraordinario en su vida familiar, en su vida individual. Debe de estar dispuesto a renunciar al pecado. Debe estar dispuesto de buscar al Señor de rodillas, clamando al Señor que haga algo extraordinario en nuestras vidas. El Señor lo desea. El punto es si el pueblo está dispuesto a pagar el precio. Esa es la gran pregunta. Si el pueblo de Dios está dispuesto, ¿en verdad anhelamos el avivamiento? Isaías 59, verso 16, dice la palabra de Dios: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interrumpiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Dice la Escritura, no había hombre. ¿Sabe? Es un versículo que nos reta a todos individualmente. Yo me pregunto si el Señor desease traer un avivamiento a nuestras familias. Yo me pregunto si el Señor desease traer un avivamiento a nuestra iglesia. Y Él simplemente inclinara su rostro y buscara entre nuestra congregación, entre nuestros hijos, entre nuestras familias. Y el Señor hiciera un escáner espiritual de todos nosotros. ¿A quién el Señor usaría? ¿Quién diría, Él está preparado para ser mi instrumento? Ella está preparada para ser mi instrumento. Tristemente, en el contexto de la palabra de Dios, dice la Escritura que el Señor buscó en la nación de Judá y no encontró a uno solo. No encontró a uno solo. Si el Señor escaneara nuestra iglesia y dijera, está bien, Iglesia Bautista Fundamental Independiente de Coajimalpa, voy a traer un avivamiento a su iglesia. Voy a traer un avivamiento a las familias de la iglesia. Voy a traer un avivamiento a los jóvenes de la iglesia. Voy a hacer algo extraordinario, algo que ustedes jamás se hubieran imaginado. Los voy a usar de la manera que nunca en su vida habrían imaginado. Voy a hacer cosas grandes de ustedes. Voy a glorificar mi nombre a través de ustedes. A ver, ¿quién es materia dispuesta? Y el Señor empieza a examinar cada uno de nuestras vidas. Y el Señor encontrara que no hay nadie. Que no hay nadie. Empezando por el pastor. Se esperaría que mucho de eso empezara con el mismo siervo de Dios. Pero luego el Señor escanea la vida del pastor, escanea la vida de los líderes de la iglesia, escanea la vida de aquellos hombres y mujeres que son colaboradores de nuestros jóvenes en la congregación, de nuestras señoritas, y Él empieza a escanear quién es el instrumento que no solamente se ha limpiado exteriormente, sino también se ha limpiado interiormente. Y el Señor empieza a examinar. Y qué triste que Él llegara a una conclusión y dijera, no veo a nadie. No veo a nadie. Que el Señor dijera esas palabras a nuestra corazón, a nuestra congregación. Sepulcros blanqueados. Por fuera parecéis cristianos. Visten bien. Traen una Biblia debajo del brazo. Tienen apariencia de piedad, pero por dentro están llenos de huesos secos, de inmundicia. Yo no puedo obrar porque no encuentro a nadie que esté dispuesto a pagar el precio. Jóvenes mirando pornografía, mujeres chismeando las unas de las otras, varones cometiendo adulterio y fornicación físicamente o en su mente. Hombres y mujeres batallando con las drogas, con el alcohol, con los vicios. ¿Usted cree que Dios no quiere traer un avivamiento a la iglesia? Claro que sí, pero el punto es de que debemos de ser ese instrumento receptor de la bendición de Dios. Queremos que sean otros los que pagan el precio.
Queremos que los que ayunen sean los que están predicando. Ellos sí, que ayunen, que oren, que ellos, como dice la historia, que se les pongan las rodillas como camellos, que ellos guarden la palabra de Dios, que ellos sean moralmente sanos, espiritualmente correctos, que sean otros. Yo no estoy dispuesto a pagar ese precio, que sean otros. Y el Señor escanea y dice, no, yo quiero traer un avivamiento, pero no veo un instrumento limpio que yo pueda usar. No veo un instrumento moralmente puro. No veo un instrumento físicamente sano, espiritualmente correcto. Veo mucha soberbia, mucha ira, muchas contenciones, muchas mentiras. Veo mucho adulterio, mucha fornicación. Ciertamente, exteriormente, todos parecemos cristianos. Todos parecemos gentes decentes, pero el Señor no nada más se fija en el exterior. El Señor se fija en lo interior. Y ahí es donde muchas iglesias, y Dios no quiera que sea también nuestro caso, no pasan por la medida del Señor. Y la bendición de Dios tiene que salir de ese lugar e irse a otro aparte, porque aquí no hay instrumentos útiles. El avivamiento tiene que ver mucho con lo que realmente somos cuando nadie nos ve. El avivamiento tiene que ver mucho de lo que el Señor puede ver en nuestras vidas cuando nadie más nos ve. Examinando nuestra mente, nuestros corazones. Hermano, ¿no será usted el dique que está impidiendo que llegue un avivamiento a nuestra iglesia? ¿Sabe? Yo creo que la gran mayoría de todos los que estamos aquí nos encanta la carne asada. Hermano Javier se comprometió a una carne asada, así es de que ya está grabado, acaba de salir a manera internacional mensaje. Más comprometido no puede estar el hermano, ¿verdad? ¿Sabe? Para prender hacer una carne asada, prender carbón, no necesita prender todos al mismo tiempo. Solamente se necesita de uno. Solamente se necesita de uno. ¿Dónde está ese uno en tu familia? ¿Dónde está ese uno que puede traer avivamiento a tu casa? ¿Dónde está ese uno que puede traer avivamiento a nuestra congregación? Gracias a Dios por el tremendo grupo que hay en esta mañana. Y el Señor está solamente buscando a uno, no dos, no tres, solamente uno. Dame un hombre. Dame un hombre. Dame un hombre consagrado. Dame un hombre que esté en serio. Dame un hombre, dame una mujer que esté dispuesto a pagar el precio. Y yo te voy a enseñar lo que puedo hacer con un solo hombre. Verá usted, hermano, usted puede empezar ese avivamiento en la iglesia. Yo quisiera que el Señor empezara ese avivamiento conmigo. Me encantó una ocasión que escuché al pastor Ezequiel Salazar predicar y él estaba orando: Señor, trae un avivamiento a la iglesia. Y él decía: Señor, trae un avivamiento a la iglesia. Y empezó a mencionar ciertas familias de la iglesia, empezó a mencionar a ciertos jóvenes consagrados, empezó a mencionar a ciertos hermanos que él consideraba: Señor, ahí él es el hombre, él es la persona, él es la señorita que necesitamos, que solamente se ponga las pilas, Señor. Y dice que oró así por varias semanas, hasta que de repente el Señor cambió su oración y dijo: Señor, empieza el avivamiento conmigo. Empieza el avivamiento conmigo, porque solamente se necesita de uno. Solamente se necesita de una persona, hombre o mujer,
que esté dispuesto a pagar el precio, y Dios hará lo extraordinario con la gente normal. ¿Dónde está ese uno entre nosotros hoy? El Señor está buscando un instrumento útil a quien usar. Tito capítulo 3. Tito capítulo número 3. Vaya conmigo en el pasaje bíblico. Tito capítulo número 3, versículo número 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Habacuc se lamentaba de la nación. Habacuc veía la ciudad sumergida en pecado. La gente estaba abandonando gradualmente las cosas de Dios. La casa del Señor estaba cada vez más vacía. Los levitas, los sacerdotes, se dedicaron a hacer cualquier otra cosa menos el oficio al cual el Señor los llamó. Había pecado, adulterio, fornicación, idolatría. Parecía que todo se iba a destruir. Parecía que las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob iban a ser cosas del pasado. Pero en medio de eso el Señor dirige en oración a Habacuc, le dice: solamente requiero de uno. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las carencias, solamente dame uno, hombre o mujer, que esté dispuesto a pagar el precio, y yo voy a traer un avivamiento. Un avivamiento. Se necesita de uno que empiece en la casa. Se necesita de uno que empiece en la iglesia. Se necesita de uno que empiece en nuestra colonia. Se necesita de solamente uno que empiece en la nación. En los años antiguos se escuchaba de grandes campañas evangelísticas. Millones viniendo a los pies de Cristo. Dios no ha cambiado. Él todavía puede y desea usar a alguien más. Esa idea de que ya nadie quiere ser salvo, ya no podemos ver multitudes viniendo a los pies de Jesús, qué difícil es predicar la palabra de Dios, y nos lamentamos y nos volvemos conformistas y caemos en un letargo espiritual, no confesamos pecado. Es obvio que nos vamos a apagar. Es obvio que nos vamos a mermar. Pero cuando hay un hombre o una mujer de Dios que genuinamente busca el rostro de Dios, que genuinamente está dispuesto a pagar el precio, solamente uno. ¡Wow! ¿Qué no haría el Señor? Si Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias con un solo hombre, ¿qué no hará el Señor con una familia entera? ¿Qué no sería capaz de hacer el Señor si se levantasen de aquí 5 o 6 varones, 5 o 6 hermanas? Si Dios es capaz de cambiar el mundo con un solo hombre, ¿qué sucedería si en una congregación de este tamaño hubiera 6, 7, 8, 9 personas que estuvieran dispuestas a pagar el precio del Señor? Oh, hermano, déjeme decirle, veríamos un avivamiento. Usted desea, usted verdaderamente anhela. A todos nos conviene un avivamiento. A nuestras familias les conviene un avivamiento. A nuestros hijos les conviene un avivamiento. A nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestro país.
le conviene que haya un hombre o una mujer consumido por el celo de Dios. Cerremos nuestros ojos, nadie viendo, todos con el rostro inclinado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, déjame ser ese uno. Que no solamente sean palabras, Señor, al aire. Deja que el avivamiento empiece en mí, Señor. Ayúdame, Señor, a tener victoria sobre aquellas cosas, Señor, que mi carne tanto anhela y desea, que no son sanas, no son correctas delante de ti. Como dijo el pastor, que el avivamiento empiece conmigo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí deberíamos de anhelar eso. Nos conviene, Señor, nos conviene que haya un avivamiento en nuestra iglesia. Le conviene a nuestros hijos tener padres avivados. Le conviene a los padres tener hijos avivados. Nos conviene como iglesia tener familias que se consuman por ti, Señor. Le conviene al mundo. Es necesario en nuestro país. Nadie viendo, todos con el rostro inclinado. Ahí donde está, mientras el piano toca, doblemos nuestras rodillas. Usted sabe en qué área Dios le ha mostrado una necesidad. Nadie viendo, doblemos nuestras rodillas. Vamos a orar. Señor, si puedo hallar gracia delante de ti, Señor, yo te pido que el avivamiento empiece conmigo, Señor, con mi esposa, mis hijos, con las familias de nuestra iglesia. ¿Qué no estarías dispuesto a hacer, Señor, si solamente encontraras a uno? Te ruego, Señor, que no sea un mensaje más, que lo analicemos, lo pensemos y actuemos. Gracias te doy, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.
Si usted necesita un sobre de diezmo, póngase de pie. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de esta tarde. Por favor, le invitamos a que usted sea fiel en el área de dar. Recuerde los compromisos que tenemos hacia la obra misionera, hacia el pago de la mensualidad. Pedimos por favor de su fidelidad. Si hay alguien que necesita un sobre de diezmo o ofrenda, levante bien alta su mano. Pasen, hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Le invito a la congregación que nos pongamos de pie. Vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, por favor, para ya estar prácticamente terminando el servicio. No se le olvide que el servicio en la tarde es a las 5. Le invitamos a todos los hermanos y a todas las hermanas que gusten acompañarnos. Si va a haber hermanos o hermanas que nos puedan acompañar de la colonia San Fernando del municipio de Huixquilucan, por favor contacten a la hermana Dalila. Estaremos mandando un transporte hoy en la tarde para hacer la ruta en la tarde también. Entonces, por favor, contacte a la hermana para establecer los tiempos para la hora de recoger a los hermanos que deseen venir al servicio de las 5 de la tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de su bendición. Mano Irving, pasa, hermano. Vamos a orar. Oremos. Bendito y poderoso Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Permítenos tener fuego, Señor, en nuestro corazón para tu obra, Señor, junto con nuestras familias, Señor. Permítenos honrar tu nombre, Señor, con nuestras vidas, Padre. En esta mañana, Señor, bendice de estas ofrendas que se van a levantar, Señor, que sean usadas para tu honra, para tu gloria. Bendice a las familias aquí representadas, Señor. Bendice la fuente de frutos, Señor. Bendice los hogares y danos, Señor, conforme a tus bendiciones en gloria, Señor. Padre, que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Hermano Carlos, hermano Isidro, también abran la puerta de aquí enfrente, por favor. Por la parte de dentro, abran la puerta aquí enfrente. Con el favor de Dios, hermanos, nos vemos dentro de 8 días. Gracias a los que pudieron venir a este grupo número 1. Le invitamos, por favor, a que le eche una llamadita a los que no pudieron asistir, para que todos podamos continuar adelante, obedeciendo el mandato de no dejando de congregarnos. Vamos a terminar el servicio en este momento. La línea 1, 2 y 3 salen por la puerta de enfrente. Las siguientes 3 líneas por la puerta de en medio y las últimas 3 por la puerta de hasta atrás. Pongámonos de pie. Vamos a salir y a prepararnos para los hermanos que vienen en el grupo 2. Gracias a aquellos que se pudieron conectar a la transmisión. Deseamos de corazón que haya sido de bendición el mensaje y le invitamos por favor a que usted pueda compartirlo. Oremos, vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque nos dio la oportunidad de estar en este mensaje. Gracias, Señor, por tu palabra y rogamos, Señor, que avives nuestros corazones en medio de estos tiempos. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Pueden salir por las